En una Italia donde las decisiones de una mujer estaban marcadas por el deber y no por el corazón, Elisabetta se refugió entre los muros del convento buscando paz, sin imaginar que allí nacería un amor prohibido, un sentimiento que desafiaría su fe, su destino y las reglas de una sociedad que no perdonaba amar en silencio. Suscríbete a Versos de un Romance, dale me gusta y déjate envolver por esta historia, donde el amor prohibido se convierte en la más pura forma de redención. En la Florencia del siglo XVI, una ciudad vestida de mármol y secretos, los días nacían entre el aroma de los jardines y el repique de las campanas. Alessandro Bianchi, joven noble de porte elegante y mirada inquieta, era conocido tanto por su gentileza como por la melancolía que se escondía detrás de su sonrisa. Su padre, el conde Leonardo Bianchi, soñaba con verlo consolidar una alianza poderosa mediante un matrimonio arreglado con Caterina de Rossi, una joven noble, educada y de carácter orgulloso. Pero el alma de Alessandro era un territorio libre, difícil de domar. A menudo encontraba consuelo paseando entre los claustros del convento de Santa Lucía, donde las novicias atendían a los enfermos y enseñaban a los niños pobres a leer. Allí, entre los muros cubiertos de hiedra y los vitrales que dejaban pasar la luz dorada del atardecer, sus ojos se cruzaron por primera vez con los de Sor Elisabetta. Ella vestía el hábito blanco de novicia, el velo cayendo sobre su cabello castaño, su rostro sereno, pero sus ojos, esos ojos guardaban un océano de tristeza. Era evidente que su fe había sido elegida más por el dolor que por la vocación. Elisabetta provenía de una familia noble de Siena, poderosa e influyente, aunque desconocida para la sociedad florentina. Había sido prometida en matrimonio a un hombre a quien creyó amar, pero aquel la abandonó poco antes de la boda para casarse con otra. Desde entonces, su corazón se había cubierto de silencio y decidió buscar refugio entre los muros sagrados. Una tarde, Alessandro la vio en el jardín del convento. Ella regaba las flores con movimientos suaves, y un rayo de sol encendía su perfil como si el cielo mismo la señalara. Él se acercó con respeto, fingiendo observar las rosas. «Parecen más vivas que las del jardín de mi villa», dijo con una sonrisa. Elisabetta levantó la vista, sorprendida. «Tal vez porque aquí se riegan con oraciones», respondió con calma, pero en su voz tembló un leve matiz de timidez. Alessandro inclinó la cabeza. «Si las oraciones logran eso, temo que debería aprender a rezar más seguido». Ella sonrió apenas, y esa sonrisa bastó para encender algo en el pecho de él. Desde ese instante, ninguno volvió a ser el mismo. Los días comenzaron a tejerse en una rutina silenciosa para ambos. Alessandro encontraba pretextos para acercarse al convento. Ofrecía donativos para los enfermos, libros para la pequeña biblioteca o flores para la capilla. Era su manera de verla sin despertar sospechas. Elisabetta, por su parte, intentaba mantener la compostura. Le parecía un hombre distinto a los demás nobles. Hablaba con respeto, miraba con ternura y, sobre todo, no parecía querer poseer nada. Aún así, cada vez que lo veía cruzar los portones, sentía que el aire se volvía más denso, más difícil de respirar. Una tarde de verano, mientras las novicias recogían hierbas medicinales, él se detuvo frente al jardín y la vio. El viento jugaba con el velo blanco de Elisabetta y movía suavemente los pétalos de las rosas. «Sor Elisabetta», dijo con voz suave, «¿no teme que el sol marchite tanta belleza?» Ella no levantó la vista. «Las flores no temen marchitarse, señor Bianchi. Su propósito es florecer, aunque sea solo por un día». Él sonrió, impresionado por aquella respuesta. «Entonces son más sabias que nosotros. Nosotros tememos perder lo que amamos antes incluso de haberlo tenido». Sus palabras quedaron suspendidas entre ambos, como una confesión velada. Elisabetta apretó el rosario entre sus dedos, intentando sofocar lo que comenzaba a despertar dentro de ella. Desde aquel día, empezó a temer sus visitas, y al mismo tiempo, a esperarlas. Mientras tanto, en la Villa Bianchi, su padre, Leonardo, insistía en concretar la boda con Caterina de Rossi. La joven, bella y calculadora, no tardó en notar que la mente de su prometido vagaba lejos de sus reuniones sociales.
Una noche durante una cena en palacio, Caterina dejó su copa de vino sobre la mesa y lo observó con mirada firme. «Te he visto distraído, Alessandro. ¿Sucede algo?» Él fingió sonreír. «Nada, solo cansancio». «¿Cansancio o aburrimiento?», replicó ella con un tono que mezclaba celos y curiosidad. «He oído que visitas a menudo el convento de Santa Lucia. Espero que tus donaciones sean más devotas que tus intenciones». Alessandro la miró directamente. «Mis intenciones, Caterina, son las que se esperan de un hombre que intenta hacer el bien». Ella sostuvo su mirada por un instante. «Ojalá así sea, por tu bien y el mío». Aquella conversación dejó una grieta, y por esa grieta, sin que ninguno lo notara del todo, comenzó a filtrarse el destino. El verano avanzó, y con él, las visitas de Alessandro se volvieron más frecuentes. Al principio, Elisabetta intentaba evitarlas, pero el destino parecía empeñado en cruzar sus caminos. A veces coincidían en el jardín del convento, otras en la pequeña sala donde las novicias enseñaban a leer a los niños huérfanos. Él la observaba en silencio mientras ella hablaba con los pequeños, su voz suave, su mirada dulce y serena. Había en ella algo que no pertenecía a ese mundo de clausura, algo luminoso y frágil al mismo tiempo. Un día, mientras recogía unos libros que él había donado, ella le dijo sin mirarlo: «Señor Bianchi, temo que sus visitas comienzan a causar murmullos. No quiero que mi presencia sea motivo de habladurías». «¿Y acaso no lo somos ya?», respondió él con un tono en el que se mezclaban tristeza y ternura. «Dos almas que solo se cruzan para recordar que están vivas». Elisabetta bajó la vista, apretando el rosario entre los dedos. «No hable así, por favor. No debe buscarme más. Mi camino no es el suyo». Alessandro guardó silencio. No insistió, pero en su interior sintió una certeza ardiente. No podía olvidarla. Esa noche, en la villa familiar, su padre lo esperaba en el despacho. «Hijo», dijo el conde Leonardo con voz grave, «he recibido noticias preocupantes. Me dicen que frecuentas el convento de Santa Lucía. ¿Qué tienes que ver tú con un lugar así?» «Ayudo con las donaciones», contestó Alessandro, intentando mantener la calma. «Nada más». «¿Nada más?», repitió el conde, golpeando la mesa con la palma. «No seas ingenuo, eres un Bianchi. No puedes permitirte escándalos. Te casarás con Caterina de Rossi, como se ha acordado. No quiero más visitas a ese convento». Alessandro lo miró a los ojos, con el orgullo de quien sabe que la obediencia duele más que el castigo. «A veces, padre, lo correcto no es lo justo». El conde lo observó en silencio, sin entenderlo del todo. Y quizá fue mejor así, porque ni siquiera Alessandro podía explicar lo que sentía. Al amanecer, una tenue niebla cubría el convento. Elisabetta salió al jardín con una canasta de flores, y al alzar la vista, lo vio tras la reja. No habló. Él tampoco. Solo se miraron, y en esa mirada, todo lo que habían callado se dijo sin palabras. El amor, aunque prohibido, ya había echado raíces. Las campanas del convento resonaban cada amanecer, recordando a Elisabetta el voto que aún no había pronunciado, pero que ya pesaba sobre su alma. Cada día se refugiaba más en sus tareas, atendiendo enfermos y ayudando a los niños, tratando de llenar los vacíos con actos de fe. Y sin embargo, cada oración parecía terminar con un nombre prohibido: Alessandro. Una tarde, mientras llevaba medicinas al portón, lo vio esperándola. No vestía con la elegancia habitual, sino con sencillez, casi como si quisiera pasar desapercibido. «Solo quería saber si estabas bien», dijo él, con una voz que apenas se atrevía a romper el silencio. «No deberías venir», respondió ella mirando hacia el suelo. «Esto debe terminar, Alessandro». «¿Terminar?», repitió él con un suspiro amargo. «¿Cómo se termina algo que ni siquiera ha empezado?». Elisabetta levantó la vista y por un instante todo se detuvo. «No hables así, por favor. No puedo escucharte decir esas cosas. He sufrido antes por creer en el amor y no pienso caer otra vez». «Yo no soy ese hombre que te hirió», replicó él con firmeza. «No quiero tu fe ni tus votos, solo tu verdad». Ella retrocedió un paso, respirando con dificultad. «Mi verdad es el silencio», dijo finalmente, antes de girar y alejarse hacia la puerta del convento. Pero esa misma noche,
El destino la alcanzó. Una comitiva de nobles visitó el convento para donar telas y alimentos. Entre ellos venía Caterina de Rossi, la prometida de Alessandro. Hermosa, altiva, con una mirada que parecía medir a todos. Cuando vio a Elisabetta, algo en su rostro cambió. La reconoció. Durante la visita se acercó a ella con una sonrisa envenenada. «Sor Elisabetta, ¿verdad? He oído que el señor Bianchi tiene una gran estima por este lugar». «El señor Bianchi es un benefactor generoso», respondió Elisabetta con serenidad. «Sus donaciones ayudan mucho a los necesitados». «Claro», dijo Caterina, inclinando la cabeza. «Aunque algunos dirían que su generosidad tiene inspiración divina». Elisabetta la miró a los ojos sin perder la calma. El alma de quien da con bondad no necesita explicaciones. Caterina sonrió apenas, pero sus palabras dejaron un filo en el aire. «Espero que así sea, hermana, por el bien de todos». Aquel encuentro se extendió como un rumor entre los muros del convento. Y esa noche, mientras la luna se filtraba por los vitrales, Elisabetta comprendió que su secreto ya no era solo suyo. La tarde caía lentamente sobre la villa, tiñendo los ventanales con tonos dorados y rojizos. El aire olía a jazmín y mar, una mezcla que parecía seguir a Elisabetta desde el jardín hasta los pasillos del palacio. Su corazón latía con inquietud, aún resonando las palabras que horas antes le había dicho la prometida de Alessandro. «Sé que le agradas, señorita, pero Alessandro y yo tenemos un futuro que tú no puedes perturbar». Aún podía oír esa voz fría, medida, con la elegante crueldad de quien está acostumbrada a ganar. Elisabetta había sonreído, fingiendo serenidad, pero en su interior algo se rompió. Intentó distraerse con la música del salón, pero nada la apartaba del recuerdo de esa mirada llena de advertencia. Necesitaba aire, por eso salió al balcón, sin saber que él también estaría allí. Alessandro estaba apoyado junto a la baranda de piedra, mirando el horizonte con gesto sombrío. Vestía sin ostentación, el cabello algo desordenado por el viento. Elisabetta se detuvo en seco al verlo. Dudó, pero el aire fresco y el murmullo del mar parecían invitarla a quedarse. «Se avecina tormenta», murmuró al fin, rompiendo el silencio. Él giró apenas, sorprendido por su voz. Sus ojos se iluminaron al reconocerla. «Sí, aunque no estoy seguro de si hablas del cielo o de nosotros». Ella respiró hondo, buscando aplomo. «No hay un nosotros, señor Di Rinaldi, y le aconsejo que no insista en crear uno». «¿Por qué?», preguntó él dando un paso hacia ella. Elisabetta lo miró con firmeza. «Porque su prometida me lo ha recordado con claridad esta mañana. Me pidió que me mantuviera lejos, y tenía razón. No quiero ser motivo de escándalo ni de deshonra». Alessandro frunció el ceño, dolido. «¿Ella te habló?». «Sí, y no quiero repetir sus palabras, pero me hicieron entender que debo conservar mi lugar, y usted el suyo». Él suspiró, visiblemente alterado. «No debió hacerlo, no tenía derecho». «Tiene todo el derecho», replicó Elisabetta con voz temblorosa. «Es la mujer a la que ha prometido su vida. Una promesa que no nació del amor». Su voz fue más baja, más íntima. «Todo fue dispuesto por nuestras familias, una unión conveniente, vacía». Elisabetta lo miró, confundida. «No diga eso. No puede renegar así de lo que lo ata». Él se acercó un poco más. «¿Y si lo que me ata no está en esa promesa, sino aquí?». Su mano se posó brevemente sobre su pecho, justo donde el corazón latía. Ella retrocedió, sacudida por el gesto. «No debería decir eso, ni mirarme así. Está prohibido, Alessandro». «No para lo que siento». Su voz se quebró con un hilo de desesperación. «He intentado ignorarlo, pero no puedo. Tú me cambiaste». El viento se levantó, agitando las cortinas del balcón. El cielo se oscureció en cuestión de minutos, como si los dioses se hicieran eco del conflicto que los consumía. «No hables así», susurró ella con la respiración agitada. «No después de lo que ocurrió hoy. No después de que ella me advirtiera». Él la tomó del brazo con suavidad, pero con una firmeza que la detuvo. «Dímelo mirándome a los ojos, Elisabetta. Dime que no sientes nada y me iré». Elisabetta quiso hacerlo, pero el temblor en su voz la traicionó.
Afuera, un trueno resonó con violencia. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, golpeando las losas del balcón. Ella abrió la boca para hablar, pero no encontró palabras. El corazón le latía tan fuerte que creyó que él podría oírlo. «No puedo», susurró finalmente, antes de apartar la mirada. Y entonces, la tormenta los envolvió. Alessandro la atrajo hacia sí, con la urgencia de quien está a punto de perder algo irreemplazable. Sus labios se encontraron en un beso breve, intenso, lleno de rabia y deseo. No hubo ternura, sino necesidad, un desahogo de todo lo que el deber y el miedo habían reprimido. Cuando se separaron, ambos estaban jadeando, empapados por la lluvia. «Esto no debió pasar», dijo ella con los ojos empañados. «Quizá no», respondió él con voz ronca. «Pero fue lo más real que he sentido en años». Elisabetta retrocedió lentamente. «Debemos olvidar esto, Alessandro, por nuestro bien». Él asintió, aunque sus ojos decían lo contrario. «Podremos fingir, pero jamás olvidar». Y mientras ella se alejaba hacia el interior del palacio, la tormenta rugía con toda su fuerza, como si el cielo llorara lo que ambos acababan de perder. La mañana siguiente amaneció envuelta en una calma engañosa. La tormenta había dejado un aroma a tierra mojada que impregnaba los jardines, y las flores, aún cubiertas de gotas, parecían inclinarse bajo el peso del amanecer. Elisabetta se había refugiado en la biblioteca del palacio, buscando en los libros una paz que no encontraba dentro de sí. Cada vez que cerraba los ojos, revivía la presión de los labios de Alessandro, la lluvia cayendo sobre ellos, el temblor que la recorrió cuando se separaron. «Debo olvidarlo», se repetía una y otra vez. Fue un error, un instante de locura. Pero su corazón no obedecía a la razón. «Parece que la tormenta de anoche dejó estragos», dijo una voz suave a su espalda. Elisabetta se volvió. Era Caterina di Bellori, la prometida de Alessandro. Llevaba un vestido color marfil, sencillo pero elegante, y en sus ojos brillaba una mezcla de cortesía y desconfianza. «Así parece, milady», respondió Elisabetta con una leve inclinación de cabeza. «Aunque a veces las tormentas limpian el aire». Caterina sonrió, pero su sonrisa era más fría que el mármol. «A veces sí, otras solo dejan ruinas». Elisabetta la miró sin responder. «Mi prometido habla con frecuencia de usted», continuó Caterina, acercándose un paso. «Dice que admira su compasión, su fuerza, su fe». Elisabetta sintió un nudo en la garganta. Su prometido es un hombre de noble corazón, pero no hay nada más que admiración entre nosotros, se lo aseguro. «Oh, no lo dudo», dijo Caterina, aunque su voz era afilada. «Pero conozco bien el modo en que Alessandro mira cuando algo le importa demasiado». Elisabetta apretó las manos sobre el libro que sostenía. «No tiene nada que temer, milady. Yo no soy una amenaza para su felicidad». Caterina inclinó ligeramente la cabeza, como una reina que otorga un perdón que no siente. «Espero que así sea, porque él merece paz, no más tempestades». Dicho eso, se retiró con un paso elegante, dejando tras de sí el aroma de su perfume y un vacío que pesó más que sus palabras. Elisabetta permaneció quieta largo rato, con la mirada perdida entre los lomos de los libros. Sabía que por mucho que negara sus sentimientos, Caterina había visto la verdad en sus ojos. Horas más tarde, Alessandro la encontró en el claustro interior. Su mirada era intensa, pero el cansancio se reflejaba en cada gesto. «Ella habló contigo, ¿verdad?», preguntó sin rodeos. Elisabetta asintió. «Sí, y me pidió que me mantuviera lejos de ti». Él suspiró, pasándose una mano por el cabello. «No debería haberlo hecho. No entiende...» «No», lo interrumpió ella con firmeza. «No entiende porque no hay nada que entender. Lo que ocurrió anoche no debió pasar, Alessandro. Fue un error, una debilidad que no volverá a repetirse». Él la observó en silencio, como si esas palabras le dolieran más que cualquier herida. «¿Eso crees realmente?». «Eso debo creer», respondió ella con un hilo de voz. Durante un instante ninguno habló. Solo el sonido de las fuentes llenó el aire. Él quiso acercarse, pero ella retrocedió, protegiendo lo poco que quedaba de su voluntad. «No busques más mis ojos, Alessandro», susurró ella.
No sabría qué responderte si me vuelves a mirar así. Y sin esperar respuesta, se alejó lentamente, dejando atrás un silencio que lo envolvió todo. Desde una galería cercana, Caterina los observaba. No escuchó las palabras, pero el gesto de ambos fue suficiente para confirmar sus sospechas. Su mano se cerró sobre el abanico, con una calma peligrosa. La tormenta había pasado, pero otra, mucho más devastadora, estaba por comenzar. Los días siguientes fueron un lento y silencioso desmoronamiento. La vida en la villa parecía continuar con la serenidad habitual. Las misas matutinas, los paseos por los jardines, las cenas en el gran salón. Pero bajo esa apariencia de calma, algo invisible comenzaba a tensarse, como una cuerda a punto de romperse. Elisabetta se mostraba serena, ayudando en la pequeña capilla del lugar, atendiendo a los criados enfermos, conversando con los niños del orfanato. Pero dentro de ella, una lucha feroz no la dejaba dormir. Su corazón se rebelaba contra la razón, y la culpa por lo ocurrido con Alessandro crecía con cada mirada que compartían sin querer. Caterina, por su parte, mantenía la compostura de una dama florentina. Sonreía en público, jugaba con las flores del jardín y hablaba con dulzura ante todos. Pero tras esa máscara de gracia, su mente tejía con precisión los hilos de una venganza silenciosa. Una tarde, mientras tomaba té con la condesa Bianchi, madre de Alessandro, dejó caer con delicadeza sus palabras. «Mi prometido es un hombre noble», dijo con una sonrisa tenue, aunque a veces su corazón se muestra demasiado compasivo. La condesa la miró con curiosidad. «¿A qué te refieres, querida?» «Oh, a nada que no sea inocente», respondió Caterina, fingiendo un gesto de pudor. «Solo me preocupa que ciertas amistades puedan ser malinterpretadas». Esa frase, tan sutil y venenosa, fue suficiente para sembrar la duda. Esa misma noche, la condesa junto a su esposo llamaron a su hijo. «Hijo mío», dijo con voz grave, «la gente habla. Dicen que pasas demasiado tiempo con la joven novicia». Alessandro frunció el ceño. «¿La gente o Caterina?» «No importa quién», replicó ella con severidad. «Lo que importa es que un hombre de tu posición no puede arriesgar su nombre por un afecto imposible». Leonardo Bianchi, el padre de Alessandro, gritó. «¿Te has vuelto loco, Alessandro? Una novicia, una mujer consagrada. Has mancillado el nombre de nuestra familia». Alessandro con voz firme responde. «No la he mancillado, padre. La amo. Y mi nombre no vale más que la verdad de lo que siento». El conde furioso. «Amor, ¿llamas amor a una herejía? La hija del duque di Bellori es tu destino. Es un enlace que traerá honor, poder, respeto. ¿Y lo vas a arruinar por una pobre monja? No la llame así. Ella tiene más nobleza en su alma que todos los nobles juntos de Florencia». Él se apartó, respirando con frustración. «Por favor, no la juzguen. Ella no ha hecho nada indebido». «Quizás tú tampoco», respondió la condesa. «Pero los rumores son como el fuego. Basta una chispa para destruir un apellido». Las palabras quedaron flotando en el aire como una sentencia. Mientras tanto, en el ala del convento que colindaba con la villa, la madre superiora, una mujer de rostro austero pero de mirada comprensiva, observaba con preocupación los cambios en Elisabetta. «Has perdido tu paz, hija», le dijo una noche, mientras la joven acomodaba los mantos de oración. «Tu mente vaga lejos del templo». Elisabetta bajó la cabeza, intentando contener las lágrimas. «Estoy bien, madre. Solo he tenido pensamientos confusos». La madre superiora la miró en silencio, como si adivinara aquello que no se decía. «Dios a veces nos pone pruebas difíciles, hija mía, pero si el corazón se agita, lo mejor es buscar silencio». Elisabetta asintió, sabiendo que aquellas palabras eran una advertencia. Al día siguiente, Caterina observó desde una ventana cómo Elisabetta se alejaba con paso cansado hacia el convento, llevando un pequeño cesto con flores. Sonrió apenas. «Pronto, querida novicia», susurró. «Pronto todo volverá a su lugar». Y en el horizonte, las campanas de Florencia comenzaron a repicar, anunciando no una misa, sino el principio del fin de un amor imposible.
El amanecer cubría los tejados de Florencia con una luz pálida, casi invernal, aunque aún no llegaba el invierno. El convento parecía más silencioso que nunca. Solo se oía el canto de los pájaros y el murmullo de las fuentes. En el despacho de piedra donde trabajaba la Madre Superiora, una carta recién llegada descansaba sobre la mesa. El sello de cera roja mostraba el emblema de los Bianchi. Ella la abrió lentamente y a medida que leía, su semblante se endurecía. Al poco rato, hizo llamar a Elisabetta. La joven entró con la cabeza inclinada, como si presentara su alma entera en ese gesto. Había pasado los últimos días en una calma fingida, orando con devoción, aunque su mente no lograba alejarse del recuerdo de Alessandro ni de la sensación de que algo se avecinaba. ¿Me llamó, madre?, preguntó con voz suave. La superiora asintió. Sí, hija, he recibido noticias de la familia Bianchi y también de tus propios padres. Elisabetta levantó la mirada, sorprendida. ¿Mis padres? Así es. Han solicitado que seas trasladada temporalmente al retiro de Santa Chiara, en las colinas de Siena. Dicen que será bueno para tu alma y tu reflexión espiritual. Elisabetta sintió que el suelo se le movía bajo los pies. ¿Un retiro? Pero madre, yo no lo he pedido. La Madre Superiora la observó con ojos llenos de comprensión, pero su voz se mantuvo firme. A veces, hija, otros ven con mayor claridad lo que necesitamos. He notado inquietud en ti, y si esta decisión puede ayudarte a reencontrar tu paz, no me opondré. Elisabetta quiso hablar, pero su garganta se cerró. Comprendió en ese instante que aquello no era un simple retiro, era un exilio disfrazado de piedad. ¿Cuándo debo partir?, logró decir finalmente. Mañana al amanecer, respondió la Madre Superiora con suavidad. Las hermanas te acompañarán en el carruaje. Elisabetta asintió, con una dignidad que apenas sostenía. Esa noche, cuando la luna iluminaba las piedras húmedas del patio interior, Alessandro llegó al convento. Había escuchado los rumores del traslado por boca de un sirviente y no podía soportar la idea de perderla sin explicaciones. Se detuvo frente a la reja de hierro que separaba el jardín del claustro. La vio caminar lentamente entre los rosales, con un manto gris sobre los hombros. Elisabetta, la llamó en voz baja. Ella se volvió, con el corazón detenido por un instante. No deberías estar aquí, Alessandro. Si alguien te ve... No me importa, replicó él acercándose a la reja. Dicen que te envían lejos. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque no tenía elección, respondió ella con la voz quebrada. Todo lo que ha ocurrido ha sido culpa mía. No digas eso, interrumpió él. Si alguien tiene culpa, soy yo, por no haber sido más fuerte, por no haber sabido protegerte. Elisabetta lo miró con ternura y tristeza. No puedes protegerme de lo que está escrito, Alessandro. Quizá este sea el camino que Dios quiere para mí. ¿Y qué hay de lo que tú quieres?, preguntó él desesperado. ¿Dónde queda eso? Ella sonrió apenas, con lágrimas brillando en sus pestañas. Lo que quiero no importa, pero lo que siento, eso nadie podrá quitármelo. El silencio los envolvió. El viento movía las hojas del jardín, y el sonido lejano de las campanas marcó el final del día. Alessandro apoyó una mano en la reja, como si quisiera romper la distancia entre ellos. «Prométeme que volverás». Ella lo miró, temblando. Prometerlo sería una mentira, pero rezaré para que el destino no sea tan cruel con nosotros. Y se alejó, dejando que la sombra la envolviera por completo, mientras él quedaba allí, con la mirada perdida y el alma rota. La luna se alzó sobre los muros del convento, testigo silenciosa de un amor que debía morir para poder renacer. El amanecer llegó envuelto en una bruma plateada. Los carruajes esperaban frente al portón del convento, y las campanas repicaban con una solemnidad que parecía anunciar no solo una partida, sino una pérdida. Elisabetta caminó despacio, con el manto cubriéndole el rostro. No miró atrás. Temía que si lo hacía, su voluntad se quebraría. Las hermanas la acompañaban en silencio. La Madre Superiora observaba desde lo alto de las escalinatas, con las manos entrelazadas. Sus labios se movían apenas, murmurando una oración por aquella alma joven que el amor había turbado. El carruaje avanzó lentamente, dejando atrás los muros de piedra
y los jardines donde habían florecido sus sentimientos prohibidos. Florencia se desdibujaba entre la niebla, mientras el sonido de los cascos se perdía en la distancia. Dentro del carruaje, Elisabetta sostenía entre las manos un pequeño rosario. Lo apretaba con fuerza, como si pudiera con él contener el dolor que le oprimía el pecho. Había escrito una carta la noche anterior, una sola página que no se atrevió a entregar. En ella solo había 4 palabras. Nunca te olvidaré, Alessandro. Durante semanas Alessandro intentó escribirle. Enviaba cartas al convento de Santa Chiara con el sello de su familia, rogando noticias, suplicando siquiera una respuesta. Pero ninguna llegó a destino. Las misivas fueron interceptadas o devueltas sin abrir, y con cada carta perdida, un pedazo de su esperanza se desmoronaba. En las colinas de Siena, Elisabetta vivía sus días entre el silencio y la oración. A veces creía escuchar su nombre en el viento, como un eco que cruzaba las montañas. El recuerdo del beso, de su voz llamándola entre la tormenta, era la única llama que aún le daba calor en las noches más frías. Pasaron los meses, y el invierno cubrió los caminos con escarcha. Alessandro siguió buscando la forma de verla, enviando donaciones anónimas al convento, con la secreta esperanza de que ella entendiera el mensaje. Pero el destino, o quizá la providencia, parecía decidido a mantenerlos apartados. Hasta que un día una carta distinta llegó al palacio di Rinaldi. No tenía sello ni firma, solo una caligrafía suave, reconocible al instante, y unas palabras que le hicieron arder el alma. No busques mi rostro entre los muros, Alessandro. Busca en tu corazón lo que el mío no pudo negar. Si alguna vez volvemos a encontrarnos, que sea bajo un cielo libre de culpa. Alessandro cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo sonrió con tristeza. No era el final. Era solo una pausa, la calma antes de otro amanecer. El invierno llegó a Florencia con su aliento helado, cubriendo los campos de olivos con una escarcha blanca. Las cartas de Alessandro quedaron sin respuesta, y el silencio se convirtió en su castigo más cruel. Cada día miraba hacia el horizonte desde el mismo balcón donde una vez la había besado bajo la tormenta, esperando un milagro que no llegaba. Una tarde su madre entró en el despacho, sosteniendo una carta sellada con el emblema del convento de Santa Chiara. Alessandro la abrió con manos temblorosas. Las palabras eran pocas, firmadas por la Madre Superiora. La hermana Elisabetta ha sido aceptada para iniciar su retiro perpetuo. Ruegue por su alma. El corazón de Alessandro se contrajo. Esa era la confirmación que temía. Ella había tomado los votos. Durante días, vagó por la villa como un hombre perdido, incapaz de hablar o dormir. La imagen de Elisabetta vestida con el hábito lo perseguía como un sueño imposible. Finalmente, cedió a las súplicas de su padre y aceptó casarse con Caterina Bianchi. La boda se celebró en primavera, con flores cubriendo los jardines y un cielo despejado, pero para él el día fue gris. Caterina lucía radiante, con una belleza serena y un corazón sincero, pero Alessandro apenas podía sostenerle la mirada. Mientras el sacerdote pronunciaba las bendiciones, su mente lo traicionó. En lugar de escuchar los votos, recordó la voz de Elisabetta susurrando en aquel jardín del convento. «Prometo serte fiel», dijo Alessandro con la voz rota, «en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe». Y en el fondo de su alma, supo que ya estaba separado desde mucho antes. El tiempo siguió su curso. El matrimonio, aunque respetuoso, carecía de pasión. Caterina era una mujer bondadosa, pero sabía que su esposo no la amaba del todo. Aún así, le ofreció cariño y comprensión, sin exigir lo que él no podía darle. 2 años después, la enfermedad llegó con el invierno. Caterina enfermó de fiebres altas, y Alessandro la cuidó día y noche. Cuando ella comprendió que no sobreviviría, le tomó la mano y susurró: «No me guardes luto, Alessandro. Solo prométeme que algún día volverás a mirar al cielo sin tristeza». Él intentó responder, pero las lágrimas ahogaron sus palabras. Caterina sonrió por última vez y se fue en silencio, como un pétalo que cae sin ruido. Tras su muerte, Alessandro quedó sumido en una soledad profunda. Dejó la villa y se refugió en las tierras del norte, donde la familia poseía un viñedo. Allí pasaron los años. El rumor de su viudez se desvaneció entre los salones de Florencia, y con él,
el recuerdo de un amor que muchos creyeron olvidado. Pero en su corazón, el nombre de Elisabetta seguía siendo una herida abierta, una oración sin respuesta, y en algún convento distante, ella también seguía rezando, sin saber que el hombre que había amado estaba libre al fin, y que el destino, como un río que vuelve a su cauce, pronto los reuniría otra vez. En el gran salón del palacio, Alessandro conversa con su padre, Leonardo Bianchi. El fuego crepita en la chimenea. Leonardo, serio, observando a su hijo, dice: «Tu madre y yo hemos pedido mucho, Alessandro, pero me alegra verte en paz al fin. Quizás sea hora de que pienses en un nuevo matrimonio». Alessandro sonríe débilmente. «No, padre. He cumplido con mi deber una vez. Esta vez quisiera vivir por mí mismo. No busco alianzas ni títulos, solo tranquilidad». Su padre suspira. La tranquilidad rara vez acompaña a los hombres de nuestro nombre. Pero si eso deseas, que así sea. Solo recuerda, un corazón vacío es terreno fértil para los fantasmas. Alessandro lo mira, pensativo, y en ese momento, un mensajero llega con una carta. Es una invitación a una exposición de arte y caridad en Siena, organizada por una dama noble muy conocida por sus obras entre los pobres. El nombre en la carta hace que Alessandro se quede inmóvil. En voz baja pronuncia Elisabetta. Habían pasado 7 años desde la última vez que sus caminos se cruzaron. Florencia había cambiado, pero no tanto como las almas que la habitaban. Elisabetta vivía ahora en una elegante casa cerca del Arno, lejos del bullicio de los mercados. Su cabello, más oscuro y suelto que antes, caía libre sobre sus hombros. Ya no llevaba hábito alguno, solo vestidos sencillos, de telas suaves y colores discretos, propios de una mujer que había renunciado a los lujos, pero no a la dignidad. Después de abandonar el convento, no tomó los votos, volvió con sus padres, y aunque su madre la recibió con alivio, su padre insistió en que debía casarse. Ella, sin embargo, se negó una y otra vez, no porque no creyera en el matrimonio, sino porque su corazón seguía marcado por un amor que había preferido enterrar. Con el tiempo, dedicó su fortuna a fundar una casa de caridad, la Fundación Santa Giulia, donde acogía huérfanos y viudas, y donde cada gesto de ayuda era una forma silenciosa de redimir su pasado. Aquella noche, el salón principal del Palacio de los Visconti resplandecía con luces doradas. Era un evento benéfico, organizado por Elisabetta para recaudar fondos. El aroma de las flores se mezclaba con el murmullo de las conversaciones y el sonido de un cuarteto de cuerdas. Ella conversaba con algunos invitados cuando sintió una presencia familiar detrás de ella. Un eco del pasado que erizó su piel. No sabía que Florencia aún recordaba cómo brillar así, dijo una voz masculina, profunda, cargada de nostalgia. Elisabetta se volvió lentamente. Allí estaba él, Alessandro di Rinaldi, más maduro, con las sienes ligeramente plateadas y una mirada en la que aún se adivinaba fuego. Llevaba el luto discreto de los viudos nobles, un traje negro con detalles de plata y una capa oscura. Por un instante ninguno habló. El tiempo pareció detenerse, como si el aire mismo esperara su reacción. Elisabetta fue la primera en recuperar la compostura. «Lord di Rinaldi», dijo con voz serena. «Ha pasado mucho tiempo». Él esbozó una sonrisa apenas visible. «Demasiado. No imaginé volver a verla. Y menos aquí, entre tanta vida. Pensé que...» Se interrumpió antes de decir, «Pensé que habías tomado los votos». «Muchos lo creyeron», respondió ella bajando la mirada. «Pero la vida tiene sus propios caminos». Alessandro la observó con atención, notando cómo la luz del candelabro se reflejaba en sus ojos. Había en ella una paz diferente, una belleza más profunda. «Y veo que los tuyos te han llevado a hacer el bien», dijo mirando a su alrededor. «Esta obra es tuya, ¿verdad?». Ella asintió. «Ayudar a los que no tienen voz me devolvió la mía. Quizá eso era lo que el cielo quería para mí». «O quizá», replicó él con suavidad, «el cielo solo te estaba guardando para otro destino». Sus miradas se cruzaron de nuevo, y por un instante los recuerdos los envolvieron. El jardín, la tormenta, el beso prohibido. Elisabetta apartó la vista,
intentando disimular la emoción que la traicionaba. «Le agradezco que haya venido, mi señor. Espero que su presencia inspire generosidad en otros nobles». Alessandro sonrió, aunque sus ojos mostraban un destello de tristeza. «No vine solo por caridad, Elisabetta». Ella contuvo el aliento, pero antes de que pudiera responder, se acercó un grupo de invitados a saludarla. El momento se rompió, como un cristal que cae sin hacer ruido. Alessandro se retiró discretamente hacia los ventanales, observando desde la distancia. Y mientras ella hablaba con otros nobles, sintió su mirada fija sobre ella, tan intensa que casi podía tocarla. Elisabetta comprendió entonces que, por mucho que el tiempo y la razón se impusieran, el corazón siempre encuentra el camino de regreso. La música del salón se desvanecía poco a poco entre las paredes del palacio, mientras las lámparas comenzaban a extinguirse una a una. Afuera, el jardín respiraba bajo la luz de la luna. Las fuentes murmuraban en secreto y el aroma de los rosales envolvía el aire tibio de la noche. Elisabetta salió al patio buscando un instante de calma. El evento había sido un éxito, pero su corazón latía con una inquietud que no entendía. O tal vez sí. Caminó entre los senderos de piedra, acariciando con los dedos los pétalos de una flor, como solía hacerlo años atrás, cuando el jardín del convento era su único refugio. «Siempre supe que los jardines te delataban», dijo una voz detrás de ella, grave y cálida. Ella se volvió con sobresalto. Alessandro estaba allí, de pie junto a la fuente, con la mirada fija en ella. La luna iluminaba su rostro y le daba un aire casi irreal. «¿Me sigue, mi señor?», preguntó ella con un intento de sonrisa. «No, solo vine a buscar aire, y lo encontré justo donde estabas tú». Su tono era suave, pero había algo más profundo escondido tras las palabras. Elisabetta respiró hondo. «No deberíamos hablar a solas. Ya sabes cómo son las lenguas de Florencia». «Las lenguas de Florencia ya me han condenado antes», respondió él. «No temo una vez más». Ella lo observó, notando la tristeza que se escondía en sus ojos. «Supe que su esposa falleció», dijo con delicadeza. Él asintió lentamente. «Hace 2 años. Era una buena mujer. No la amé como merecía, pero la respeté. Y cuando la perdí, comprendí lo que es vivir sin esperanza». Guardaron silencio. Solo el sonido del agua y el roce de las hojas llenaban el aire. Elisabetta bajó la mirada. «Yo también perdí muchas cosas. A veces pienso que ambos fuimos castigados por desear lo prohibido. O bendecidos», susurró Alessandro, dando un paso hacia ella. «Porque ni el tiempo ni la distancia pudieron arrancar de mí lo que siento». Ella retrocedió apenas. «No digas eso. No somos los mismos, Alessandro. Tú viviste, amaste, sufriste, y yo enterré mis sueños hace mucho». Él la miró con una mezcla de ternura y determinación. «No los enterraste, Elisabetta. Los transformaste. Ayudas a otros. Das vida donde antes hubo silencio. Eso también es amor». Ella alzó la vista, con los ojos brillando bajo la luna. «No lo llames amor. No quiero volver a sufrir». «Entonces mírame y dime que no sientes nada», repitió él, con la misma voz que años atrás la había desarmado. Elisabetta tembló. Dio un paso atrás, pero él la siguió, sin tocarla aún. «Dímelo», insistió. «Dímelo y me marcho esta vez para siempre». La respiración de ella se entrecortó. La luna bañaba sus rostros y el aire entre ellos parecía arder. «No puedo», susurró finalmente. «No puedo mentirte». Alessandro alzó una mano y le rozó el rostro con los dedos, tembloroso, como si tocara algo sagrado. Ella cerró los ojos y el tiempo pareció detenerse. Entonces él la besó. No fue el beso arrebatado de la tormenta, sino uno más profundo, lleno de todo lo que habían callado. Elisabetta respondió, primero con miedo, luego con entrega. Sus lágrimas se mezclaron con el roce de sus labios, y cuando se separaron, ambos sabían que ya nada podría romperlos otra vez. «Te busqué en todos los rezos, en todas las promesas», dijo ella entre sollozos, «pero solo te encontré aquí». Alessandro la abrazó contra su pecho. «Y yo, Elisabetta, viví creyendo que el cielo te había tomado, pero ahora sé que el destino solo te estaba guardando para mí,
El viento sopló entre los rosales y una lluvia de pétalos cayó a su alrededor como una bendición silenciosa. Florencia dormía, ajena al milagro de dos almas que al fin, después de tantos años, se reencontraban sin culpa, sin miedo y con un amor que había sobrevivido a todo. La mañana amaneció clara sobre Florencia. Las campanas de la iglesia de Santa Croce repicaban suavemente, anunciando el inicio de un nuevo día. Entre los rayos dorados del sol, el jardín donde todo comenzó se vestía de flores frescas, discretas pero radiantes, como si la naturaleza misma celebrara un secreto. Elisabetta miró su reflejo en el pequeño espejo de su tocador. No llevaba joyas, solo una cinta blanca en el cabello y un velo sencillo que caía sobre sus hombros. Cuando su madre entró, la observó en silencio durante unos segundos antes de tomarle las manos. «Estás hermosa, hija». Sus ojos brillaban con una mezcla de orgullo y ternura. «Tu padre y yo hemos hablado. Alessandro ha demostrado ser un hombre honorable, y tu felicidad siempre será más importante que cualquier alianza política». Elisabetta sonrió con los ojos humedecidos. «Gracias, madre. Esta vez no temo al destino». En la iglesia, Alessandro esperaba con las manos entrelazadas. Vestía un traje oscuro, sin insignias ni lujos, pero en su porte había una dignidad serena, casi espiritual. A su lado su padre, el conde de Bianchi, lo miraba con emoción contenida. Durante años había creído que su hijo había desperdiciado su vida persiguiendo un amor imposible. Pero al ver a Elisabetta entrar, comprendió la verdad. Aquel amor era su mayor fortaleza. Cuando ella cruzó el umbral, todos los sonidos parecieron desvanecerse. Sus miradas se encontraron, y en ese instante el pasado se disolvió. No existían los muros del convento, ni las promesas rotas, ni la distancia. Solo ellos, y la promesa de un amor que había resistido el juicio del tiempo. El sacerdote sonrió con suavidad. «El amor no se mide por su comienzo, sino por su regreso», dijo antes de unir sus manos bajo la luz de los vitrales. Elisabetta pronunció sus votos con voz firme, aunque sus ojos se llenaron de lágrimas. «Prometo amarte sin temor, sin ocultar mi corazón, hasta que la vida y el cielo nos llamen juntos». Alessandro respiró hondo, tocando su rostro con ternura. «Te busqué en el silencio, en la ausencia y en la fe. Prometo no volver a perderte, ni siquiera en la eternidad». Cuando el sacerdote declaró su unión, un rayo de luz atravesó el vitral, bañándolos en un resplandor dorado. Los presentes, pocos, solo las familias y algunos amigos cercanos, aplaudieron en silencio, conmovidos por la pureza de la escena. El padre de Alessandro se acercó a los recién casados y por primera vez en muchos años abrazó a su hijo. «Me equivoqué», le dijo con voz quebrada. «No hay honor más grande que amar con verdad». Luego, girándose hacia Elisabetta, añadió: «Y no hay dama más digna que quien ha sabido esperar sin rencor. Bienvenida a nuestra casa, hija mía». Ella inclinó la cabeza con gratitud, mientras Alessandro la tomaba de la mano. Salieron juntos de la iglesia, bajo una lluvia de pétalos blancos. No hubo grandes festejos ni banquetes, solo una caminata hacia el carruaje que los llevaría al campo, donde habían decidido comenzar su nueva vida, lejos del bullicio de la ciudad. Antes de subir, Elisabetta se volvió hacia la iglesia. «Hace años vine a entregar mis votos al cielo», susurró. «Hoy los entrego a la vida». Alessandro sonrió y la ayudó a subir. «Y esta vez», dijo acariciándole la mejilla, «el cielo sí escuchó». El carruaje se alejó lentamente por el camino, rodeado de cipreses. Detrás, Florencia despertaba con su murmullo eterno, ajena a la historia de dos almas que tras perderlo todo, se habían encontrado de nuevo. El viento sopló entre los árboles, llevando consigo el eco de una promesa antigua, que el amor verdadero, por más que el destino lo aparte, siempre haya el camino de regreso. Dicen que el amor verdadero no se mide en los años compartidos, sino en la fuerza con que resiste la distancia. Elisabetta y Alessandro fueron prueba de ello. A veces, los caminos del alma deben separarse para aprender lo que el corazón ya sabe, que amar no es poseer, sino esperar con fe. Florencia continuó su danza de siglos, indiferente al paso del tiempo. Pero en un rincón del jardín donde una vez se miraron por última vez,
Aún florecen los rosales blancos que ella plantó.